Buenas, aquí estoy. Mirad, con este os puedo hacer así, con este sí que puedo hacer todo ya el símbolo. Ya estoy, ya aquí poquito a poquito. Bueno, he querido venir hoy hasta el punto donde fui al suelo. Aquí es donde estaba yo tirado y vinieron los amigos a quitarme, a sacarme, mejor dicho, a levantarme y caminar un poquillo. Ahora os lo enseñaré. Pero bueno, he querido venir, me han traído hasta aquí, todavía no puedo conducir, ya queda poquito pero todavía no puedo conducir, y me han traído hasta aquí para recordar este punto, la verdad, fatídico, no tiene nada, aunque se vea complicado pues no tiene nada, y os lo quería enseñar. Me habéis preguntado muchos dónde te caíste, dónde fue, qué había. Y bueno, pues he querido venir a recordarlo ya que lo vierais todos. Venga, os lo enseño. Os lo pongo desde este punto para que lo veáis. No es que haya nada especial, la verdad, es de buen pasar. Es fácil, aunque se vea, tanto de subida como de bajada, en un sitio precioso. Pues eso, como podéis ver, es un sitio precioso, la verdad, aquí en la roca. Y esta es la aproximación, no tiene nada. Y bueno, veníamos rápido, pero tampoco tanto. Seguramente pues debí ver esta raíz. Y el camino es fácil, es que no tiene nada y está marcado. Entonces, pues bueno, pues tú vas tirando, te metes pues por aquí, tranquilamente, por esta zona. Y ahí tienes la salida. Pues no sé por qué, seguramente me debí meter por aquí, despistado, me debí perder la concentración. Ya lo hemos dicho muchas veces que no se puede perder la concentración, y la perdí. ¿Y qué pasó? Pues que cuando estaba aquí, en vez de coger seguramente por ahí, me fui directo pues por esta amiguita de aquí que estaba mojada por la hora que era, ¿vale? Y la humedad que había, que era bastante, y el frío. Y se me fue, pero totalmente la bici, perdí el control, la bici salió volando, yo también, y caí pues encima de una piedra que ahora no las veo. Lo que os decía, debí venir por este punto, cogí esta raíz, salí un poquito volando, y sé por cómo caí, por cómo lo vi luego, que aquí habían unas piedras, y caí con las costillas directamente sobre las piedras, y por eso me fracturé tanto las costillas, porque caí de lado, como me fracturé la clavícula. Y no hay más, y aquí estoy con ganas de volver. Todavía va a costar, que os digo, todavía esto es el máximo que puedo hacer de movimiento, pero ya lo puedo estirar con un poco de dolor, pero ahí estoy con unas ganas terribles de volver a veros a todos y de volver a pasar por aquí con la bici, pero pasar por su sitio siempre. Si es que está marcado por dónde hay que ir. Y lo dicho, nunca uno se puede despistar, no puedes desconcentrarte. Yo me desconcentré porque hay un árbol, aquí hay un curiol precioso que viene de esta zona y que sale aquí, y debí pensar, mira, ya estoy en esta zona, y me despisté totalmente, y al suelo, y meses, semanas, mucho tiempo y mucho dolor. Ahora ya, como os digo, mucho mejor. Venga, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.